¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están todos ustedes? Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo de nuestra parte, desde acá, desde la área norte de la República Mexicana, desde la ciudad de Tijuana, Baja California, México. Le damos gracias a Dios por este privilegio que nos da de compartir la palabra, pero también le damos gracias a Dios al pastor Agustín de que nos tendió esa mano y esa confianza para poder ministrar a su vida. Así que esperemos, hermanos, que esta tarde usted pueda recibir todos estos beneficios del pan y del vino. Disponga su corazón, que Dios nos hable en esta tarde. Hablar del pan y del vino, hermanos, es hablar de un tema tan extenso, tan amplio, pero también tan favorable y de verdad algo que nos sabemos que nos va a ayudar, nos va a fortalecer. Así que disponga su corazón. Después de este breve saludo, hagamos una oración y que Dios nos ayude. Que Dios, hermanos, hable y que Dios venga trayendo ese efecto en nuestras vidas de la carne y de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ahí donde está, cierre sus ojitos y pidámosle a Dios que Dios nos hable en esta tarde. Padre amado, Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor, por esta tarde, Señor, por esta oportunidad que nos das de acercarnos a tu mesa, de participar del pan y del vino, de tomar esta santa cena. Señor, ayúdanos. Señor, desde ya te pedimos que, Señor, que tú vengas obrando en nuestras vidas. Redargúyenos, Espíritu Santo. Señor, ven redarguyéndonos, ven hablándonos, ministrándonos, que podamos, Señor, ponernos a cuentas, Señor, en esta tarde. No mire nuestros pecados, Señor. Nosotros hoy te entregamos nuestros pecados, Señor, para que este pan y este vino, Señor, vengan a ser de bendición y no de juicio. Señor, te rogamos que vengas trayendo también una palabra de revelación, vengas trayendo una palabra apostólica, profética, evangelística, pastoral y magisterial. Glorifícate, Señor, en esta tarde, glorifícate, Señor, en tu pueblo. Señor, te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Mire, hermano, quiero que veamos hablar de la Santa Cena. Cuando estudiamos la palabra y cuando venimos pidiéndole a Dios que nos ministre, vemos que la Santa Cena está en toda la Biblia, comenzando desde el libro de Génesis y terminando en el libro de Apocalipsis. Tiene que ver la sangre del Cordero, tiene que ver el pan y el vino. Cuando vemos, por ejemplo, en el libro de Génesis capítulo 14, vemos al sacerdote y rey de Salem, Melquisedec, que le sacó el pan y el vino a Abraham cuando venía de haber derrotado y haber recuperado a su primo y a unos hombres que iban con él. Pero cuando viene y le da el pan y el vino, dice que Abraham vino y le proveyó, le dio los diezmos de todo. Y entonces, hermano, yo quiero que vea esto, cómo Dios realmente no tan solo dejó un legado entre el pan y el vino, sino dejó su palabra, que nosotros podamos creer esa palabra, y al que cree todo le es posible. Hay veces, hermano, si tomamos en cuenta este versículo, vemos como el rey de Sodoma venía sobre Abraham y venía queriendo negociar con él y dijo: dame las almas, quédate con todo. Y Abraham pudo rechazar al rey de Sodoma porque tomó del pan y del vino. Y entonces le dijo: no, vive Jehová, que yo no tomaré ni un hilo del rey de Sodoma, para que no vaya a ser que diga él que él me enriqueció. Pero hermanos, necesitamos el pan y del vino para poder renunciar, rechazar toda propuesta del rey de Sodoma. Actualmente, hermanos, ha venido una gran influencia de Sodoma, una gran influencia del mundo sobre los hijos de Dios. Y por eso yo quería comenzar con este versículo, haciendo mención de que hablar de la Santa Cena, hermanos, es hablar de toda la Biblia, es hablar desde Génesis hasta Apocalipsis. Y cuando a mí me dicen hay que hablar de los beneficios, hermano, realmente no en una hora o en todo el día o en muchos días, inclusive han habido años que se han estado ministrando el pan y el vino, la Santa Cena, y no hemos llegado a un límite, no hemos llegado a un tope. Dios sigue manifestando los beneficios, el propósito que dejó en esta enseñanza, en la cual usted va a ser bendecido en esta tarde en el nombre de Jesús.
Quería nada más así leer algunos versículos en donde hablan de los beneficios del pan y del vino y luego llegar a entrar en un punto específico para que usted pueda, hermanos, recibir esa bendición que Dios tiene para su vida. 1 Corintios 10:17 dice, siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Y hermanos, de ahí está hablando de que si Cristo, que es uno, es el pan que descendió del cielo y es uno, nosotros cuando comemos de ese pan, siendo muchos, nos hacemos uno con él. O sea que, hermanos, el pan, si hablamos del pan, hablamos también de unidad, hablamos también de integración. Cuando participamos del pan que Cristo nos dejó en su carne, entonces viene la unidad, y esto es indispensable para todos nosotros como iglesia, como congregación, como hijos, como familia, que podamos tener esa unidad, podamos tener esta comunión sagrada, santa. Así que, hermanos, no desaproveche, este tiempo es un tiempo de comunión. Tenemos en común el pan que descendió del cielo, tenemos en común la sangre del Cordero que quita el pecado del mundo. Así que si usted, hermanos, ha tenido problemas, diferencias, no se ha sentido a gusto en la congregación, en su casa, se ha sentido solo, apartado, hermanos, pídale a Dios, Señor, yo no quiero estar apartado, yo quiero ser parte de ese cuerpo que se va, parte de esa iglesia. Pídale, hermanos, porque Cristo por eso se hizo en muchos pedazos, para que cuando nosotros lo comamos, ese pedazo que nosotros nos comemos, nos hacemos parte de él, nos incluye. Así que en este tiempo, en estos momentos que hemos estado apartados en cuarentena, tal vez usted se siente solo, se siente aislado, tal vez piensa que no le han hablado, nadie le ha mandado un saludo, ni le dan likes a todo lo que sube en el internet. Sin embargo, Dios sí está interesado en usted, y sobre todo que hoy nos manda de su pan, para que usted no se sienta separado, no sea de los aislados, sino que sea parte de un cuerpo firme, definido, fortalecido. Para eso, hermanos, eso es uno de los beneficios. Quiero leerle, por ejemplo, Nehemías 8:10 también. Acompáñame a leer Nehemías 8:10. Luego les dijo, id, comer grosuras y beber el vino dulce y enviar porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Entonces, yo le quiero hablar, y solamente estoy leyendo algunos versículos, hermano, porque tal vez en estos momentos usted no tiene fuerzas, tal vez se siente débil, cansado, ojeroso y sin ilusiones. Tal vez dice, Señor, ¿hasta cuándo voy a volver a trabajar? Ya no tengo, me quedan pocas fuerzas. Y entonces aquí en Nehemías 8, Dios nos muestra, y él dice, traigan y beban el vino dulce. No dijo un vino amargo, hay muchos tipos de vino. Hay vinos secos, vino tinto, vino blanco, hay vinos. Sin embargo, hizo una especificación, vino dulce. Y al final de ese versículo en Nehemías 8 dice, porque el gozo, acuérdense, hermano, que el vino es figura del gozo, de la alegría. Y entonces dice, porque el gozo del Señor es nuestra fuerza. Así que cuando venimos a participar del vino, usted viene a recibir el gozo, viene a recibir la fuerza del Señor. Si ha estado debilitado, yo he estado ministrando y Dios nos ha mostrado que aparte de una pandemia del virus del COVID-19, el apóstol nos ha enseñado inclusive acerca de una pandemia de la violencia, pero también vemos una pandemia de escasez, una pandemia de miedo, pero yo he visto también una pandemia de frialdad. Y la frialdad viene por la debilidad espiritual. Así que si te sientes débil, si tienes pocas fuerzas, si ya no tienes muchos ánimos, hoy es el momento de decir, Señor, tengo pocas fuerzas. Señor, he venido aquí para que tú me sustentes, para que tú me levantes. Y hermanos, por la fe y por el acto
que estamos ministrando, usted reciba las fuerzas del Señor. Si has estado pasando luchas, aflicciones, si has estado teniendo confrontaciones con tu alma, con tu familia y te han debilitado, estás desanimado, hoy en el nombre de Jesús vas a tomar ese vino dulce, porque el gozo del Señor es nuestra fuerza. Muchos hermanos se toman algunas bebidas energéticas para estar fuertes, algunos se ponen a hacer pesas, pero en el nombre de Jesús hoy nos vamos a tomar una bebida que nos va a dar más que fuerzas. Se va a venir el gozo, se va a ir la tristeza. Por eso dice, no os entristezcáis. Así que en el nombre de Jesús, hoy es tiempo de estar alegre. Levanta tu rostro, pon tu mirada en el cielo, no en las cosas del mundo. Las cosas del mundo traen tristeza, frustración, amargura, pero Cristo hoy quiere que pongamos nuestros ojos en el vino, porque esa es nuestra esperanza y esa es nuestra fuerza. Así que en el nombre de Jesús vamos a comer un pan que trae unidad, pero también un vino que nos trae gozo y que nos da fuerza, para que el día que regresemos a la iglesia, tal vez ya por allá ya tienen cursos presenciales, pero no es de que tanto hagamos la presencia ahí, sino en donde estemos, que tengamos esa fuerza, ese impulso, que cualquiera que te vea, digan, ¿y ese hermanito que le dieron? ¿Por qué está tan contento? ¿Por qué está tan alegre? Es que el gozo del Señor es mi fuerza, que usted se pueda levantar con ese ánimo, con el rostro resplandeciente y todo bien fortalecido, decir, el gozo del Señor es mi fuerza. Creámosle, hermanos, la palabra de Dios y que esta tarde, hermanos, podamos recibir esa bendición. Así que cuando hablamos, hermanos, de beneficios, podemos hablar de beneficios. Por ejemplo, vimos del pan, que habla de unidad, y vimos del vino, que habla de gozo. Y así podemos hablar del vino, que trae sanidad. Acuérdense, hermanos, que la Biblia dice que un hombre bajó de Jerusalén y se encontró con unos ladrones, y llegó un buen samaritano y sacó su vino y su aceite y le echó ese vino en las heridas. Entonces, ¿para qué sirve el vino? Para sanar heridas. Pero no habla del pan, sino habla del vino solamente. El vino sirve para sanar heridas. Así que, y hermanos, cuando usted ve eso en el griego, usted va a ver que son heridas que pueden manifestarse tanto en el cuerpo como en el alma. Así que si usted tiene heridas, si usted no puede levantarse, está desilusionado, lo han decepcionado, ha tenido, hermanos, confrontaciones difíciles que no ha podido superar, hoy, hermanos, ponga su mirada en nuestro Señor Jesucristo y pídale, Señor, sana esas heridas, que yo pueda olvidar, que yo pueda perdonar, quita todo resentimiento, quita esa frustración que me ha acongojado, que no me deja levantarme, porque, Señor, yo voy a esperarte y te voy a esperar definido, te voy a esperar levantado con una sonrisa y sobre todo trabajando en tu reino. Así que para eso sirve el vino, para traer también sanidad, y podemos hablar también de que trae saciar o que puede sanar la amargura. Acuérdense que dice, y el vino es para los amargados de espíritu. Pero también cuando hablamos del pan, sirve para tener comunión, para tener unidad, para tener reconciliación o para tener liberación. Entonces vemos, hermanos, el efecto independiente del vino y el efecto independiente del pan. Pero también habla, hermanos, como en Génesis 14, que habla del pan y del vino, de los dos. Y yo quiero, si primeramente Dios, si nos da el tiempo, es ver ese efecto de los dos. Cuando no solamente se habla del pan y del vino, sino se habla del pan y del vino juntamente. Uno hace huir a 1000 y dos hace huir a 10,000. Cuando, hermanos, podemos, hoy que vamos a tomar la Santa Cena, podamos obtener esa bendición del pan y del vino juntos. Así que yo quiero hablarles algo que Dios ha puesto en mi corazón acerca de las bendiciones o los beneficios de la Santa Cena. De la Santa Cena. ¿Qué es la Santa Cena? Es participar del pan y del vino juntos. Entonces quiero empezar, hermanos, con el libro de Juan, capítulo 15, versículo 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho.
Y esto, hermano, yo creo que eso le debe dar esperanza a usted. No es solamente de pedir, inclusive el libro de Santiago dice, pedís y no recibir porque pedís mal. Pero aquí nos da una clave, hermanos, cómo poder hacer que Dios nos conceda nuestras peticiones. ¿Cómo? Es de que las palabras permanezcan, pero también que nosotros permanezcamos en Cristo. Y yo creo, hermanos, que usted tiene peticiones. Yo creo que usted y yo, o tal vez yo nada más, tenga muchas peticiones, muchas necesidades, y que necesitamos que Dios las conteste. Así que creamos, hermanos, y busquemos permanecer en Él. Es una clave. Entonces, si no permanecemos en Él o sus palabras no permanecen en nosotros, podemos estar pidiendo y Dios no va a conceder esas peticiones, Dios va a demorar esas peticiones. Entonces, ¿qué necesitamos para que Dios las conteste? De acuerdo a Juan 15:7, es de que permanezcamos en Él. Y entonces tenemos que decirle a Dios, Señor, yo quiero permanecer en ti. Puedes decirle ahí donde estás, Señor, yo quiero permanecer en ti. Yo quiero que tus palabras permanezcan. Entonces, cuando hablamos de permanecer, y usted lo ve en el diccionario, dice, es estar o mantenerse en un lugar durante un tiempo determinado. Eso es permanecer, hermanos. Una persona que es desesperada, esa persona no puede permanecer. Una persona que tenga problemas, hermanos, de estabilidad y sea inestable y que vaya de aquí para allá y de allá para acá, esa persona no puede permanecer. Inclusive también así dice el libro de Judas, que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, y dice, hermanos, que es semejante a la onda del mar que va de aquí para allá, no puede permanecer. Entonces, pero Dios quiere, hermanos, que concederte tus peticiones. También dice, es mantenerse sin cambios en un determinado estado, condición o situación. No es tan solo, hermanos, mantenerse firme en un solo lugar, sino que tu estado no cambie. Todavía la Biblia dice que se conviertan ellos a ti y que tú no te conviertas a ellos. Esto, hermanos, esto es muy importante para nuestras vidas, porque en este tiempo que no nos congregamos, en ese tiempo que dejamos de asistir a la iglesia, de estar en contacto con los hermanos, con el pastor, muchos de nosotros pudimos haber tenido un cambio. Pudimos habernos ido gozosos, leyendo la palabra, orando, y ahorita, hermanos, ya muchos ya cambiaron. Ya no están orando como deben de hacer. Algunos ya se están acomodando dicen, no, de ir a la iglesia, levantarme temprano, mejor me quedo en mi casa y que me lo transmitan vía internet. Pero, hermanos, eso está hablando que hay un cambio en nosotros. Entonces, aquí lo que tendríamos que ver es cómo estamos, cuál es nuestra condición, si estamos firmes, si permanecemos firmes o si hubo un cambio. Entonces, si para hablar de firmeza, hermanos, estamos hablando de Dios. Por ejemplo, Salmo 111:10 dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. En Salmo 102:27, pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Salmo 102:12 dice, mas tú, Jehová, permanecerás para siempre y tu memoria de generación en generación. Hermanos, si alguien no va a cambiar, es nuestro Señor. Si podemos nosotros ser infieles, pero Dios siempre permanece fiel. Y entonces Dios está esperando a que nosotros también permanezcamos para siempre, estemos firmes para siempre. Entonces, yo veía esto, hermanos, cuando estaba estudiando en el libro de Josué 7:26, dice, y levantaron un gran montón de piedras que permanecen hasta hoy. Hermanos, fíjese, agarran las piedras, las ponen a un lado del río y al otro año llegan y las piedras iguales, no se movieron, no les salieron patitas, no se escurrieron, sino que ahí permanecen, van al siguiente año y ahí permanecen, hay sol, hay lluvia, hay tempestades y las piedras ahí están, porque eso es lo que dice, eso es lo que yo veo en ese altar, ese montón de piedras. Entonces yo hace un tiempo que estaba compartiendo esto también, yo les decía que estaba meditando en la palabra, en esto de permanecer, y me estaba tomando un helado.
Y yo cuidando el helado de este lado estaba bien, permanecía firme. Pero cuando vi empezó a chorrear de este otro lado y lo volteé y estaba todo derretido. Y entonces Dios me mostraba que así es el pueblo de Dios muchas veces. En la iglesia están bien firmes, pero cuando salen están derretidos, ya no permanecieron, ya hubo un cambio en ellos, se derritieron. Y también eso lo podemos ver, hermanos. Si llueve, no toda la gente llega. Si hay mucho sol, no toda la gente llega. Si hay un cambio en el clima, hay un cambio también en los hermanos. Y yo creo, hermanos, que Dios lo que quiere es que permanezcamos. Y solamente acuérdese de Job. Dice que Job le quitaron a sus hijos, sus propiedades, su esposa le quitaron y él permaneció firme. Entonces su esposa le dijo, maldice a tu Dios y lárgate. Y él, hermanos, nunca dudó de Dios. Dice la Biblia que él nunca pecó. También podemos ver en el caso de Daniel. Daniel lo metieron en un foso de los leones. Daniel le dijeron, si tú sigues orando, si tú sigues diciendo que eres cristiano y que vas a la iglesia, te metemos al foso de los leones. Y él dijo, pues para luego es tarde. Y hermanos, nunca dijo, no, les prometo que ya no voy a orar. Ya va a ser la última vez. No. O los muchachos que le dijeron, sus amigos, si no adoras a esta estatua, al sonar del tamboril, al sonar de la trompeta, los vamos a meter un horno de fuego. Y dice, pues, si me mete, yo sé que Dios me va a librar, pero aún si no me librare, yo sé que no voy a adorarlo. Permanecieron firmes. Y entonces por eso dice, si permaneces en mí, todo lo que tú pidas, yo te lo voy a conceder. Y hermanos, esos muchachos los metieron al horno de fuego 7 veces calentado, pero de ahí ni un pelo se le quemó. Y así, hermanos, te puede pasar que te puedan venir diciendo, y si tú sigues evangelizando, te metemos a la cárcel. Pero si ese es tu llamado y si Dios tiene un propósito para tu vida en eso, tú vas a permanecer firme. Tú no vas a dudar, y ahí Dios te va a usar poderosamente. Ahí se te van a romper las cuerdas, porque Dios, hermanos, cumple lo que promete. Y si Dios dice que el que permanece le va a conceder sus peticiones, Dios te las va a conceder. Dios te va a abrir esas puertas. Así que cuando hablamos de permanecer, yo quiero que vea aquí, hermanos, que hay aparte de que concede las peticiones, hay otros beneficios. Por ejemplo, en Juan capítulo 3, versículo 6, o primera de Juan 3, 9, dice que el que permanece no practica el pecado. Y si algo, hermano, necesitamos es no pecar, no practicar el pecado. Así que vale la pena permanecer. También dice, hermanos, que primera de Juan 2, 28, que el que permanece, hermanos, no va a ser avergonzado. Y está esperando, está confiando en la venida del Señor. En primera de Juan 4:13 dice que los que permanecen les da de su espíritu. Por eso, hermanos, es muy importante anhelar estar firmes, permanecer sin cambios, permanecer en un mismo lugar. Y primera de Juan 4:12 dice que el que permanece le perfecciona el amor a Dios. Así que vale la pena permanecer en Dios, vale la pena buscar, hermanos, estar firmes, sin estar cambiando, sin estar fluctuando, esperar. Ahí donde estás, si tú tienes promesa de Dios, mantente firme, espera en Dios, no te desesperes. Hoy Dios te va a dar esa fortaleza, Dios te va a fortalecer para que, aunque los vientos, las tempestades te estén moviendo, te quieran mover o te quieran derribar, tú vayas a permanecer firme. Y cuando veía yo esto, hermanos, vemos que hay varias formas para poder permanecer. Uno es haciendo su voluntad. Si tú haces la voluntad de Dios, vas a permanecer firme. Si tú confiesas que Jesús es el Señor, vas a permanecer firme. Salmo 125 dice que los que confían en Jehová permanecen firmes. Dice también 1 Juan 2:24, si lo que oímos permanece en nosotros, Él va a permanecer también en nosotros. Entonces, ¿cómo permanecemos? Por el oír y mantener la palabra de Dios.
Primera de Juan 2:10 dice que el que ama a su hermano, si alguien ama a su hermano, entonces Dios permanece en él. Entonces hay que hacerlo, pero una de las maneras también de permanecer está en Juan 6:55. Y Juan 6:55 dice, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Así que si tú has estado titubeando, si tú has pensado en algún momento moverte de la iglesia, si tú has pensado en abandonar a tu cónyuge, si tú has pensado en no permanecer fiel y esperar la promesa de Dios, hoy es el momento de tomar la carne y la sangre de nuestro Señor Jesucristo a través del pan y del vino, y que tú puedas permanecer. Acuérdate que no solo te van a conceder las peticiones de tu corazón, sino van a perfeccionar tu amor, sino el día de su venida, tú vas a estar confiando en que tu fe no va a ser avergonzada. Tú hermanos, es una bendición permanecer. Que tú no seas de doble ánimo, que no seas inconstante en tus caminos, que andes errante por los montes, por los valles, que andes, hermanos, de aquí para allá, sino que permanezcas sobre la roca. Por eso, hermanos, cuando Jesucristo es la roca, está hablando de que Jesucristo no se movió de su propósito. Lo que Él empezó, lo terminó. ¿Hacia dónde tenemos que ir? Hacia allá, pues hacia allá vamos. Y los grandes hombres de fe son aquellos que permanecen, su voluntad es inquebrantable, no se dejan llevar por los sentimientos, sus pensamientos, sus razonamientos, sino se dejan llevar por la voluntad de Dios y por su Espíritu Santo. Así que esta tarde vamos a participar del pan y del vino, pero sobre todo para que tú te puedas permanecer en él, y que todas esas bendiciones de permanecer vengan sobre tu vida. Así que quería compartirles esto, hermanos, porque es una de las bendiciones que trae el pan y el vino. Quiero ahora que me acompañes a Lucas capítulo 15, versículo 17. Ya hemos hablado de varias bendiciones del vino, del pan y del vino, pero hoy quiero hablar, hermanos, porque a mí me hablaba Lucas 15, 17 de la reconciliación. Y quiero que lo lea conmigo. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Mire, hermanos, que aquí el hijo pródigo no se puso a pensar en su papá, en sus hermanos, en las grandes propiedades. En su mente tenía el pan. Y él decía, ¿cuántos jornaleros hay en la casa de mi padre con abundancia de pan? Y eso, hermanos, dice, me levantaré e iré con mi padre y le diré, he pecado contra el cielo y contra ti, hazme uno de tus jornaleros, ya no me hagas uno de tus hijos. Pero, hermanos, fue por causa del pan. El pan que nosotros vamos a comer hoy puede ser ese vínculo de reconciliación, que pueda haber en ti esa sensibilidad de poder regresar con aquel que te apartaste, con aquel que tienes problemas, que este pan que vamos a comer nos traiga la reconciliación y nos traiga la unidad. Si estás con tu cónyuge, si estás en tu casa, en donde quiera que estés, inclusive en el trabajo, si te peleaste con alguien, hoy cuando veas ese pan, vas a decir, este es el cuerpo de Cristo, y Cristo quiere que estemos unidos y que nos reconciliemos. Es el año de la reconciliación. Así que ponle esa fe a esto que vamos a hacer esta tarde, y que tú puedas reconciliarte con tu familia, con tus papás, con tus hermanos, que si inclusive no quiere decir que tengas años, tal vez hace unos días te peleaste, hace algunos días que ya abortaste con ese plan que tenías, que tú te puedas reconciliar con tus proyectos, te puedas reconciliar con aquellas cosas que has querido ya abandonar. Inclusive si tú eres un ministro de alabanza, que tú te puedas volver a ese camino. Dios te puso como ministro de alabanza. No tires ese violín, esa guitarra. Mejor hoy reconcíliate con Dios y dile, Señor, yo quiero volver a tu casa. Señor, ayúdanos. Así que
hermanos, yo no podía dejar pasar este versículo porque para mí fue de gran bendición y para la iglesia que pongamos hoy y sea un punto para que nosotros nos podamos reconciliar con Dios, reconciliar con aquello que nos hemos de aquello que nos hemos separado, para que podamos, hermanos, alcanzar esas promesas que Dios tiene para nuestras vidas. Quisiera, no sé aquí cuánto tiempo lleve, pero yo creo que tenemos unas 2 horas todavía. Quiero hablarles, hermanos, del libro de Lucas, capítulo 24, versículo 30. Libro de Lucas 24, 30. Ahí le voy a dar tiempo para que me ayude a buscarlo. Que usted nos acompañe, hermanos. Libro de Lucas 24, 30 dice: y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Y entonces, hermano, yo quiero que vea esto. No tan solo se partieron el pan ahí en el camino, o partieron el pan ahí en su trabajo, o simplemente partieron el pan, sino dice que nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesús, ya había resucitado. Y estos muchachos se habían apartado de ahí de los discípulos. Y entonces llegó hasta su casa, llegó hasta la mesa de ellos, y ahí entonces partió el pan. Y cuando lo partió, y entonces sus ojos se les abrieron. Y esto, hermanos, es algo que yo quisiera ministrarles esta tarde. Entonces vemos, hermanos, aquí no empezó la historia empieza más antes, y dice en el versículo 15 que ellos ya venían en camino a Emaús. Y ellos eran discípulos de Jesús, pero cuando vieron que él murió, ellos ya venían tristes, ellos no se quedaron con los demás discípulos, sino que ellos dijeron: ¿saben qué? Si ustedes quieren seguir creyendo en eso, háganlo, yo mejor me voy. Esta pandemia que está pasando aquí está matando a muchos. Yo creo que Dios algo le pasó, me están engañando, y se apartó. Y entonces dijo: vámonos, y se fueron para su casa. Pero en el camino Jesús se les aparece y ellos no lo identifican. Lo más curioso de esto es que cuando ellos venían a su casa, dice que venían discutiendo, ellos venían platicando, y Jesús, hermano, les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofa, les digo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Fíjense, hermano, cómo no tan solo venían discutiendo, venían con una actitud de tristeza, y sobre todo, acuérdense, habían renunciado a su ministerio. Ellos eran como discipuladores, o como pastores adjuntos, o eran servidores, o eran ministros de alabanza, pero vieron que ya no se podían congregar, que vieron que Jesús, vieron muerto a Jesús. Mire qué tremendo, hermanos. Porque ellos ya no veían a un Jesucristo que iba a resucitar. Ellos tenían en la mente un Cristo que había muerto. No podían percibir que iba a resucitar. Y entonces renunciaron a un camino que ya tenían trazado. Regresaron atrás. Entonces Jesús viene, hermanos, y les dice: ¿qué pláticas son estas? Y les dice, hermanos: insensatos. Y no tan solo estaban tristes, no tan solo habían regresado atrás, sino también, hermanos, dice que les dijo: oh insensatos y tardos de corazón. Yo no sé quién le gustaría que le dijeran insensatos, sobre todo, hermanos, no sé, que su pastor le dijera: qué insensato y tardo de corazón. Si hay veces, por nada más decirle: ¿por qué llegaste tarde?, se sienten ofendidos, tristes, ahora que le digan insensato, tardo de corazón. ¿Qué andas haciendo, hermanos? Jesucristo fue a buscarlos al camino y les dio su reprendida. Y entonces, hermano, yo no sé, pero a mí no me gustaría que me dijeran insensato, porque insensato dice
la definición, ese que muestra imprudencia e inmadurez en sus actos. También que la locura, la imprudencia y lo absurdo se opone. O sea que un insensato, hermanos, es un hombre que parece que se le van las cabras a los montes, que hermanos, pierde el razonamiento. Hace mucho hablamos un tema que se llamaba los insensatos, y yo cuando veía esto, un insensato no es un ignorante, un insensato no es una persona que no sabe, sino un insensato es aquel que sabe hacer las cosas, pero por su terquedad lo sigue haciendo. Por ejemplo, si hay un puente peatonal y porque hay un periférico que cruza, los carros están a gran velocidad por ahí abajo, hermanos, hay gente insensata que dice, ahí viene un carro, sí podemos, sí vamos a cruzar, y hasta están calentando, sí me cruzo, y en el otro, y se arrancan exponiendo su vida, pero hay un puente peatonal, están jóvenes, por eso abusan, pero estamos hablando que es una insensatez. Hay otros que, hermanos, yo no lo conozco a usted, pero hay unos que se van manejando y se suben a su bebé aquí. Y ahí están manejando en un periférico, o hablar por celular cuando están manejando en un periférico, en una curva peligrosa, y saben que no lo deben de hacer, pero lo hacen. A eso se le llaman insensatos. Yo me acuerdo que una vez vi una foto en donde un hombre se subió a un poste de luz y venía, hermanos, yo sé que ese hombre sabía, porque ya para subirse ahí estaba así, curveando, esquivando los cables de alta tensión, pero poniendo un diablito. Sabía hacer esas cosas de electricidad, pero hermanos, exponiendo su vida. Eso se le llama insensato. Pero esa palabra es la que utilizó Jesús para decirle a Cleofas: qué insensatos y tardos de corazón. Sabes de doctrina, sabes de enseñanzas, has dado discipulados y te andas regresando. Estás perdiendo la cordura. Entonces, por eso, hermanos, cuando llega nuestro Señor Jesús y parte el pan, los ojos se le abren. Pero ahí, hermanos, estamos viendo un efecto rápido, un efecto que podríamos decir repentino, notorio. Se le abrieron los ojos, dicen ellos, y no sabías que ardía nuestro corazón. Mire, hermano, ¿por qué le ardía el corazón? Porque ya estaban fríos. No le va a arder a alguien que tenga su corazón ardiente, no va a decir, me ardió el corazón, cuando ya lo tenía ardiente. Pero si decía, no sentías que ardían nuestros corazones cuando lo oíamos. Entonces quiere decir, hermanos, que estaban fríos. Y entonces viene y se sienta y Dios le abre los ojos. Pero muchos consideramos, hermanos, que abrir los ojos es ver en otra dimensión, y vamos a empezar a ver los ángeles que vuelan, que caminan, o los demonios que están ahí. Pero no, abrir los ojos es volviéndolo a la sensatez, como que los hizo recapacitar. Eso sucedió, hermanos, cuando agarró el pan y lo partió, porque en ese instante, hermanos, lo que hizo Cleofas dice, hermanos, en el libro de Lucas capítulo 24, versículo 31 y 32, dice: entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, pero él desapareció de la presencia de ellos, y se dijeron en uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino, cuando nos abría las escrituras? Y en el 33, fíjense, hermano, ¿quiénes son los que se le abren los ojos? Dice: y levantándose en esa misma hora, regresaron a Jerusalén y hallaron reunidos a los 11 y a los que estaban con ellos. Entonces, yo creo, hermanos, que Dios quiere abrirnos los ojos, pero abrirnos los ojos lo podemos ver de una forma espiritual, en poder ver lo que no alcanzamos a percibir en lo secular, pero también es que podamos reconocer, podamos ver realmente nuestra condición. Porque ellos, cuando se les abrieron los ojos, no se quedaron ahí a seguir platicando, sí, y fíjate, y allá, y qué estarán haciendo aquellos. No, ellos como que dijeron: ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Por qué dejamos a aquellos? ¿Por qué nos teníamos que venir y perdernos de esa bendición? No, levántate. Pero si acabamos de llegar, ¿por qué se van a ir? No me importa.
yo me tengo que regresar, hoy pude darme cuenta. Está como el hijo pródigo que dice que al acordarse del pan, dice que volvió en sí. Entonces el pan, hermanos, hace volver en sí, que aquellas cosas que has tirado, aquellas cosas que ya renunciaste, si estabas a punto de entregar tu ministerio, estabas a punto de entregar tu servicio, que tú puedas volver en sí, decir, no, ¿qué estoy haciendo? Si Dios quiere, si Dios me puso, yo voy a retomar aquello que tuve. Así que hoy me levanto, me levantaré, dijo el hijo pródigo, e iré con mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Cleofas, hermanos, no, ni se quitó los zapatos, ni tuvo tiempo ni de nada. Él llegó, se sentaron y así como se le abrieron los ojos, dice, ¿qué hago aquí? ¿Por qué fui tan necio, incrédulo y no esperé? Por eso, hermanos, hablar de permanecer es esperar. Ellos no permanecieron. Inclusive, hermanos, cuando ellos salieron de ahí, ya habían oído a las mujeres que habían ido a la tumba y habían regresado. Ya habían ido los discípulos, Pedro, y había regresado. Y ellos aún no creyeron y se apartaron, no permanecieron. No podían ser constantes en su visión. Yo creo que, hermanos, lo que Dios quiere en estos tiempos es que permanezcamos, que a pesar de la prueba que hay para el mundo, a pesar de las enfermedades que van, a pesar, hermanos, de las condiciones económicas que estamos viviendo, nosotros nos permanezcamos firmes, no retrocedamos, no tiremos el ministerio, pero aún, si así lo hicimos, hoy puede Dios volvernos en sí a través del pan, que se nos abran nuestros ojos, nos levantemos y digamos, ¿dónde está mi servicio? Perdóneme, me equivoqué, pero voy a levantar mi servicio, me voy a levantar. Hoy yo no quiero seguir siendo igual. Eso le pasó a Cleofas cuando partieron el pan. Volvieron en sí, regresaron. Mire, hermano, si él algo había perdido era su ministerio. Y él lo que dijo, voy a ver, yo no me voy a quedar aquí, ahí voy de regreso. ¿Cuántos días se hicieron de allá hasta su casa? No les importó, ya no les catimaba nada, ellos querían, ya su corazón estaba ardiendo, hermanos. Así que este es un tiempo en donde Dios va a quitar esa pandemia de frialdad, que tu corazón empiece a arder y que tú puedas empezar a voltear y decir, Señor, he estado perdiendo el tiempo en películas, en videojuegos, he estado perdiendo el tiempo en tristezas, en enfermedades. Señor, me levantaré. Hoy levanto mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Porque mi socorro viene de Jehová de los ejércitos. Hoy Dios te puede levantar, hoy te puede levantar de ese acomodamiento, porque dice que ellos se levantaron, y eso también es figura de acomodamiento, de costumbrismo, de que podamos, hermanos, entrar en esa dimensión que Dios tiene para tu vida. Que esta pandemia no te afecte, porque tal vez no te dio el virus, pero tal vez te dio otro tipo de enfermedad que te está enfriando, te está entibiando, te está acomodando. Así que en el nombre de Jesús renunciemos, hermanos, renunciemos a todo aquello que hemos dejado atrás. Entonces, fíjense, hermano, acuérdense cómo se llamaba Cleofas. Y dice, y levantándose esa misma hora regresaron a Jerusalén y hallaron reunidos a los 11 y a los que estaban con ellos. Versículo 19, 25. Fíjese, 19:25, porque Cleofas, se lo voy a leer, hermanos, dice, por eso los soldados hicieron esto, y junto a la cruz de Jesús estaba su madre y la hermana de su madre, María, la mujer de Cleofas, y María Magdalena. Y por ahí tal vez algunos tengan algunas dudas por algunos comentaristas que dicen que no era la mujer de Cleofas que estamos leyendo, pero hermanos, Dios me mostraba esto. Esas mujeres sí fueron a ver, hermanos, el sepulcro de Jesús. Y ahí está estipulado que era la mujer de Cleofas. Pero cuando ya se regresaban del camino, nada más venía Cleofas. Entonces, ¿dónde estaba su mujer? Su mujer sí se había quedado. Sí, su mujer sí había permanecido. Su mujer no había, ella había optado, dice, pues si te quieres ir a la casa y vete a seguir enfriando, yo me quedo en la iglesia. Hermanos, ella permaneció, ella se quedó. Pero cuando entonces Dios le abre los ojos, vuelven en sí, se levantan y regresan, lo que le estaba diciendo a Cleofas es, vuélvete a reconciliar con tu esposa. Ya hoy no es tiempo de que estén separados, uno en un lado y otro en otro lado.
te vas a levantar y vas a caminar junto con ella en este evangelio. Hermanos, para eso sirve el pan, para que nosotros no podamos estar separados, nos reconciliemos, venga la unidad. Y eso es lo que hizo en Cleofas. Se levanta Cleofas, va a ver a los 11, pero también fue a ver a su mujercita diciendo, esa es mi mujer. Definitivamente, hermanos, que dentro del cuerpo de Dios hay dos tipos, bueno, hay muchos tipos de hermanos, pero hay unos que se permanecen firmes, que a pesar de no ver, y todavía Jesús dijo, bienaventurado aquel que no ve y cree. Y hay otros hermanos que están fluctuando, que se van, y yo no sé por qué tanto tiempo en la iglesia, tantos cultos, yo mejor me voy. Entonces, no tan solo le regresaron su ministerio, sino también le regresaron su esposa, su matrimonio, se lo restauraron. Y es algo que tú tienes que tener en tu corazón. Dios no hace las cosas a medias. Si te va a regresar algo, te va a regresar todo. Por eso dice en el libro de Joel que Él te va a restituir todo el tiempo que el saltón, el pulgón y el revoltón te han quitado. Y si es tiempo de restitución, también es tiempo de restauración. Así que cuando nosotros venimos a acercarnos a tomar el pan y el vino, tienes que creer que Dios va a venir restaurando tu matrimonio, va trayendo la unidad en tu casa, en tu familia, con tu esposa, que todo aquello, miren, hermanos, tal vez usted no viva eso, pero sí hay matrimonios que ya están separados, que ya no viven en matrimonio, sino viven por un patrimonio, que lo único que los une es la casa, los hijos, las propiedades, pero ya viven fríos, separados, solos, están divididos. Y hoy Dios quiere, hermanos, que venga la reconciliación y venga la unidad y venga la restauración. No nada más quiere, hermanos, hacer que nos reconciliemos. Si estás en un problema matrimonial de frialdad y separado, Dios puede hacer la obra, no tan solo para que te reconcilies, sino para que se restaure tu casa, tu matrimonio. Por eso nuestra esperanza, hermanos, cuando vemos el pan y el vino, tiene que ir más allá, tiene que sobreponerse más allá de nuestros anhelos, de nuestros planes. Así que dispón tu corazón y pon en tu vida en las manos de Dios, tu familia, tu casa, tu ministerio. Créame, hermanos, que en este tiempo se están viendo cosas que no se esperaban. Muchos siervos, ministros bien definidos, fuertes, que estaban bien en la iglesia, en esta pandemia, hermanos, tan débiles, están trastabillando, están a punto de abandonar todo. Pero nosotros no somos de los que regresamos atrás para perdición, sino proseguimos adelante para salvación. Así que en el nombre de Jesús, hoy vamos a participar de este pan y de este vino. Recibamos, hermanos, vamos a beber el vino dulce, que es el gozo, la fuerza del Señor. Vamos a beber el vino dulce para que toda amargura también sea anulada, cancelada de nuestras vidas. Vamos a comer del pan, vamos a participar de ese pan, hermanos, que nos va a traer esa reconciliación. Y, hermanos, podríamos hablar de otras cosas, porque uno de los temas que estábamos compartiendo hace un mes fue el pan para el desierto. Y hay unos desierto, te digo que estás en un desierto. Y que no puedes salir de ahí, y por más que avanzas, caminas, te cansas, pero que Dios hoy pueda revelarte esa salida, que puedas salir del desierto, porque el desierto es un tiempo y es un lugar de preparación para que podamos equiparnos. Así que vamos a participar del pan y del vino en esta tarde. Así que yo creo que ya es tiempo de ir terminando. Vaya preparando, hermanos, ahí su pan. Vaya preparando y disponiéndose. Yo quiero hacer una oración por usted, para que en este tiempo de oración usted se ponga a cuentas con el Señor, porque la Biblia dice
que el que no discierne el pan o el vino, juicio come para sí. Por eso hay algunos que están enfermos, débiles o duermen. Pero nosotros vamos a discernirlo. Así que juzguémonos a nosotros mismos ahí donde está. Usted no es la blanca palomita o aquel hermano que nunca peca. Todos pecamos, dice el Señor. Usted ahí donde está pueda cerrar sus ojos y ponerse a cuentas con Dios, que pueda reconocer su falta, si ha sido insensato, si ha menguado, si ha retrocedido, si no ha sido persistente, si ha ido de aquí para allá. Entonces pidámosle perdón a Dios. Así que oremos. Yo voy a hacer una oración antes de participar del pan y del vino, y que usted, hermanos, usted pueda recibir esa administración y que puedas poder percibir de esa bendición que Dios tiene para su vida. Así que en el nombre de Jesús, Padre amado, bendito Dios todopoderoso, venimos delante de ti dándote gracias, Señor, en esta tarde por tu amor, tu misericordia y tu bondad. Te pedimos, Señor amado, Señor, que nos perdones de toda falta, todo pecado, todo aquello que está oculto, aquello que nadie ve, Señor, ven perdonándonos. Espíritu Santo, te invitamos, sobre todo para que nos redargullas de todo pecado, para que nos muestres nuestra maldad, aquello, Señor, que tal vez nosotros consideramos que está bien, pero delante de tu presencia está mal. Si hemos sido, Señor, desesperados, si hemos sido fatuos, si hemos sido engañadores, altivos, soberbios, Padre, hoy ven redarguyendo y perdonando todo pecado. Si hemos sido injustos en nuestra casa, autoritarios, si hemos tenido hambre, sed de venganza, resentimientos, odio, Señor, hoy ven perdonando todo pecado, Señor, en tu iglesia. Ven perdonando todo pecado, Señor, que hay en tu pueblo. Te lo pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Glorifícate, manifiéstate, Señor, en esta tarde. Todos aquellos que vamos a participar del pan y del vino en este momento, Señor, perdónanos de toda falta, de toda iniquidad, de todo aquello, Señor, que todo pecado con el pensamiento, todo pecado de envidia, de celos, de contiendas, de lascivia, Señor, perdona todo pecado de avaricia, Señor, de codicia, Señor, todo pecado con las manos, con los ojos, Señor, ven perdonando, Padre, pero hoy queremos que venga ese vino, Señor, en nosotros, haciéndose tu sangre, y que esa carne también ese pan se haga tu carne en nosotros, Señor. Ayúdanos en esta tarde, te lo pedimos y te lo rogamos y te lo suplicamos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Primera de Corintios capítulo 11 versículo 23 dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, que esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Padre, te agradecemos, Señor, por este tiempo que nos das de participar de este pan. Bendice, Señor, bendice este pan y te agradecemos, Señor, por este pan, Señor, que tú nos has dejado, Señor. Hoy te pedimos que hagas ese efecto, Señor, en nosotros y traiga, Señor, esa bendición para nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Comamos el pan, hermanos. De la misma manera tomó la copa y la alzó, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieras en memoria de mí. Tomemos el vino. Así pues, todas las veces que comieras este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Padre, en el nombre de Jesús te agradecemos, Señor, por esta administración y te pedimos que venga haciéndose efecto, Señor,
tu pan y tu vino en tu carne y tu sangre, Señor, dentro de nosotros. Ven limpiando, sanando, fortaleciendo, restituyendo. Ven obrando, Señor, en cada uno de nosotros conforme a tu palabra, Señor, porque nosotros creemos lo que leemos. Creemos y recibimos, Señor, desde ya esa bendición. Creemos, Señor, y recibimos, Padre, que vas a restaurar, que nos vamos a reconciliar, que, Señor, que el día que tú vengas nos encuentres haciendo lo que nos dejaste sin haber regresado, retrocedido, sino que el día que tú vengas, Señor, nos encuentres, Señor, firmes, definidos, ardientes en fe. Te lo pedimos, te lo rogamos, Señor. Obra en esta tarde, Señor, en nuestras vidas. Límpianos, sánanos, fortalécenos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Señor, te damos por esta oportunidad y este tiempo de compartir y de ministrar tu carne y tu sangre, tu pan y tu vino. Te agradecemos, Señor, en esta noche, Señor, esperando siempre, esperándote cada día, Señor, el día de tu venida. Gracias, bendito Dios. Amén, amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Dios les guarde. Estamos despedidos y esperamos verlos pronto en alguna ocasión. Dios me lo bendiga. Saludos a todos. Amén. Y hoy vengo ante ti, Señor Jesús, con humilde corazón. Agradezco por tu gran sacrificio al morir por mí allí. Que mi corazón limpió, preciosa gracia, que mi vida transformó. Hoy vengo ante ti, Señor Jesús, con humilde corazón. Agradezco por